Shalom, hermanos y amigos. Hoy, sábado de la 15ª semana del tiempo ordinario, la palabra de Dios nos llega por la versión del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos del 14 al 21. Los fariseos, en cuanto salieron, se confabularon contra él para eliminarlo. Jesús, al saberlo, se retiró de allí. Le siguieron muchos y los curó a todos, y les mandó enérgicamente que no le descubrieran, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. He aquí mi siervo a quien elegí, mi amado en quien mi alma se complace. Pondré mi espíritu sobre él, y anunciaré el juicio a las naciones. No disputará ni gritará, ni oirá nadie en las plazas su voz. La caña cascada no la quebrará, ni apagará la mecha humeante, hasta que lleve a la victoria el juicio. En su nombre pondrán las naciones su esperanza. Es impresionante cómo es la reacción que tienen los fariseos ante la demostración del poder que tiene Jesús para sanar, para perdonar, y también el poder que tiene Jesús sobre cualquier otra institución, por más sagrada que fuese, como el sábado, ¿no? Y Jesús actúa con total libertad sobre ello. Pero es interesante y también dramática la reacción que tienen los fariseos y demás, que buscan, dice el Evangelio, eliminarlo. O sea, prácticamente ya están planeando matarlo. Uno se podría preguntar, ¿y por qué los fariseos le tenían tanta cólera, tanta animadversión a Jesucristo? O sea, finalmente, ¿qué es lo que hizo Jesús de tan malo que podría merecer la muerte? Al final, después de examinar el Evangelio, lo único que nos queda es el hecho de que Jesús se ha atrevido, y quizá ese sea su mayor, entre comillas, su mayor pecado, su mayor falta, porque sabemos que él no tiene ningún pecado, pero para decirlo así, en la mentalidad farisea, su mayor falta sería la de haberse conducido con una total libertad de corazón y el haberse conducido con una total soberanía interior. Él deja en claro que es más grande y más importante que el mismo sábado y que el mismo templo, dos instituciones absolutamente importantes para los judíos del tiempo de Jesús. Entonces, Jesús se, se despliega con una total libertad de corazón frente a estas cosas y afirma que Él tiene autoridad sobre el sábado y también sobre el templo. Esto les duele mucho y por ello finalmente quieren matarlo. Porque por lo demás, los fariseos tenían mucho más que Jesús. Tenían el dinero y las riquezas que Jesús no tenía. Tenían probablemente familias numerosas. Jesús no tenía familia. Tenían títulos, habían estudiado con grandes rabinos, seguramente, los fariseos. Tenían todo ello y Jesús no había estudiado con ningún gran rabino de su época. Entonces, ¿qué otra cosa le podrían envidiar a Jesús? Lo único que le envidiarían, y ese sería el factor de haber declarado su muerte, sería esa total libertad de corazón con la que Jesús se conduce. Ese corazón amplio. Es decir, Jesús sin ningún título humano, sin ninguna preparación intelectual sobresaliente, sin ninguna influencia con los poderosos y ricos de este mundo, Jesús les gana en su propia cancha. Y quizá eso es lo que más les duele. Jesús perdona, Jesús sana, Jesús se mueve con total libertad y soberanía interior, y eso no le quieren perdonar. Y todavía más, Jesús se conduce con una mansedumbre y una humildad que son semejantes a las del siervo de Yahvé, ¿no? Cuyo texto se cita hoy en el Evangelio del profeta Isaías, ¿no? Es
el siervo amado de Yahvé, que tiene el Espíritu Santo sobre él. Otra de las cosas que nos impresiona al ver la actitud de los fariseos es esa tremenda cerrazón que tienen a las obras del Espíritu Santo. A mí me hace pensar sobre aquellos cristianos y católicos que tienen una gran cerrazón de corazón a las cosas del Espíritu Santo. De verdad, hermanos, y lo digo con mucho dolor y con mucha tristeza. ¿Cuántas personas se oponen a las cosas del Espíritu Santo por la única razón que no las conocen y menos las entienden? No hay nada tan venenoso y tan peligroso que una persona que se opone a todo aquello que no entiende. Y entonces tú podrías incluso llegar a cometer el pecado contra el Espíritu Santo, que es esa cerrazón fundamental a la acción divina. Ya sabemos que Jesús ha dicho que este es el único pecado que no puede ser perdonado, y no porque Dios no tenga poder para hacerlo, sino porque es la misma persona la que se cierra al perdón. Y esto sucede cuando hay alguien que se cierra voluntariamente a toda acción del Espíritu Santo. A mí me impresiona mucho las personas que combaten toda acción extraordinaria de Dios. Me impresiona y me da mucha pena. Porque sí, hay personas especializadas en cerrarse y en combatir todas las acciones que vienen de Dios. Son los que se resisten a convertirse. Son los que se resisten a la renovación interior. Son los que se resisten a la renovación en santidad de la propia iglesia. Son los que se resisten a la renovación de la propia comunidad. Son los que se resisten a cualquier cambio, a cualquier revisión para mejorar las cosas. Son esas personas cerradas que resisten al Espíritu Santo. Así fueron los fariseos. Pero lamentablemente fariseos hay en todo tiempo y también hoy en el siglo XXI. Gente que se cierra a la acción de Dios. Sí, y son esos los que se oponen a manifestaciones extraordinarias del Espíritu Santo. Son los que se oponen a cualquier mensaje venido del cielo. Allí también están los opositores a Medjugorje, que juzgan y condenan algo que ni siquiera conocen y menos han investigado. Son los mismos que se opusieron a Garabandal, que la pretendieron condenar sin haberla investigado siquiera, sin haber leído siquiera, sin haberse documentado siquiera, sin haber estado allí en el lugar de los hechos siquiera. Son esas personas cerradas al Espíritu. Pues bien, hermanos, ojalá que todos nosotros no seamos así, que nos abramos al Espíritu Santo. Y cuando nos abramos al Espíritu Santo, conoceremos la verdad, esa verdad que nos hace libres. Ánimo, hermanos, abrámonos de corazón. Soy Fray Israel del Niño Jesús de la comunidad monástica Siervos de la Reina de la Paz. Que el Señor Todopoderoso te bendiga y te guarde en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.